estamos escuchando como levantar la mano por parte de esta Asamblea Constituyente que ha hecho nacer esta primera Constitución que está siendo impugnada por todas estas instancias que hemos comentado a lo largo de la mañana. Estamos frente a esto que Muñoz Ledo resume, como lo suele hacer con gran genialidad: la Constituyente no ha muerto, y estamos frente al tema de qué va a ser en consecuencia este grupo de personas, entre los que se incluyen ustedes tres que formaron parte de este cuerpo creador de la Constitución, legislador de esta Constitución. Gracias, Alejandro Encinas, senador, por estar aquí. Buenos días y bienvenido. Gracias, Javier. Buenos días. Creo que todavía está Javier por ahí, ¿va? Acá está Javier Quijano. Sí, Alejandro, buenos días. Bueno, coincido plenamente con tanto lo que han señalado Javier como Porfirio. Yo creo que efectivamente hay responsabilidades que prevalecen de la Asamblea Constituyente independientemente de que haya concluido el mandato expreso que le otorgó la Constitución. Es como si hubiéramos dejado, por poner un ejemplo, algún asunto administrativo pendiente, una adquisición, por el hecho de que no hubiéramos cumplido y cancelado ya los trabajos de la Asamblea, no tuviéramos responsabilidad alguna. En ese sentido, yo comparto estos criterios y por supuesto que la Asamblea debe enfrentar estos recursos que han presentado el Ejecutivo Federal en particular ante la Suprema Corte. Pero déjame dar un paso. Ustedes han mencionado esta cuestión de qué tal que hayan dejado un pendiente, que no pagaron la luz, por decirlo, una cosa administrativa, y entonces que no hay asamblea que pague lo que debe, por hablar de una cosa muy práctica y muy, muy definida. Pero demos un paso adicional. ¿Existe claridad respecto a si la Asamblea Constituyente tendría otras obligaciones jurídicas más allá de lo práctico y de la operación misma de la Asamblea? Es decir, cuando dice lo que Javier Quijano leyó hace unos momentos, que cesarían, que cesan sus funciones, bueno, se entiende que sus funciones legislativas. ¿Hay algo en términos de interpretación jurídica que indique con más contundencia que la Asamblea tiene otras obligaciones jurídicas después de hacer la Constitución, más allá de cuestiones administrativas? Yo creo que hay una que es elemental. La Asamblea fue quien aprobó y quien emitió la Constitución. No hay ninguna acción de ninguna otra autoridad en medio de este proceso y por lo tanto toda la responsabilidad jurídica de la aprobación y emisión de la Constitución es la propia Asamblea Constituyente, que además lo hizo por mayoría calificada en cada uno de sus artículos. Y no puede hacerse, como dice la Procuraduría, analogía para remitirlo a la Asamblea Legislativa o al Ejecutivo local por el hecho de que fue quien lo publicó, porque en todo caso esa misma disposición debería aplicársele al Ejecutivo Federal, quien también publicó exactamente los mismos términos que el gobierno de la ciudad de la Constitución del 5 de febrero. Cuando se promulgó hace 100 años, déjenme ir ahí, Javier, Alejandro, cuando se promulgó hace 100 años la Constitución General de la República, ¿alguien la impugnó? ¿Sabe alguno de los dos si algo así ocurrió? No, yo estoy seguro que no. Seguro que no, ¿va? No, Carmen, porque era radicalmente diferente. Uh-huh. La situación era otra. Después de una lucha armada y fueron las facciones triunfantes de la revolución quienes sacaron adelante la Constitución del 17. Yo lo pregunto buscando un antecedente, no por otra cosa. Entiendo que son momentos absolutamente distintos, pero si hubiera algún otro referente de alguna situación que pudiéramos traer a cuento precisamente de eso, porque bueno, si la Suprema Corte de Justicia está planteando llamar a juicio a la Asamblea Legislativa, pues está dando por sentado que esta Asamblea Constituyente se extinguió y que entonces la responsable de hacer cumplir esa Constitución ya publicada, ya existente, pues es la legislativa la que está ahora siendo llamada a juicio. Ese es un tema, pues ese es el meollo del asunto. Carmen, si me permites, Alejandro. Sí, con mucho gusto, Javier. Carmen, mira, el que estamos viviendo es un caso inédito. Es un caso que no se había presentado jamás en la historia del país. Ha habido modificaciones a las constituciones locales. Recuerdo ahora la de Tabasco, la más reciente, que ha sido impugnada una reforma
como inconstitucional por argumentos vertidos por la Procuraduría misma y que prosperaron en la Corte. Y fue la Asamblea local, la Cámara Local de Tabasco la que lo hizo. Acá, en el caso de la Ciudad de México, no fue la Cámara Local, no fue la Asamblea Legislativa la que emitió la Constitución, sino que por la circunstancia específica de ser capital de la República, además de entidad federativa, se acordó crear un constituyente específico y no darle a la Asamblea Legislativa la tarea de hacer la Constitución, sino que se creó un cuerpo nuevo en el que tuviera participación la Federación, y es ahí donde se reservó el presidente de la República nombrar 6 personas como diputados y el jefe de gobierno otros 6, y es ahí también donde se reservó la Cámara de Senadores nombrar a 14 y la Cámara de Diputados nombrar a otros 14. El error cometido fue haberlos nombrado de entre sus propios miembros y peor aún haber dicho que seguirían siendo senadores, es decir, que seguirían actuando como tales en el Senado y como diputados en la Constituyente. Por eso les fue que yo les llamé diputados ubicuos. Alejandro Encinas desde el primer día renunció al Senado, pidió licencia para no estar en ese impedimento, como todos recordamos. Entonces, es una situación no vista antes y en consecuencia por eso se están presentando estas circunstancias. Pero de lo que no hay duda es del sentido lógico de las cosas. Las funciones legislativas, y tú lo has puesto clarísimamente, Carmen, con ese sentido jurídico que te caracteriza, las funciones legislativas han cesado, pero no las otras. ¿Cuáles otras? Las administrativas y las de defensa de la Constitución, que no es una función legislativa. La función de defender la Constitución no es una función legislativa, esa no ha cesado. Uh-huh. Bueno, yo además con Javier agregaría 2 cuestiones. Venga, Alejandro Encinas. Una, no puede haber analogía entre la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, porque la Asamblea Constituyente es un poder originario y por lo tanto no hay analogía alguna, toda vez de que esta es la que da simiente a una Constitución. Y efectivamente estamos ante una situación inédita donde el Ejecutivo se cuestiona a sí mismo, se controvierte a sí mismo, porque el Ejecutivo tuvo una representación directa por designación. Así es de absurdo este asunto. Alejandro Encinas, además de decirlo públicamente como lo han hecho, cosa que les agradezco en este espacio de noticias en vivo, tanto tú como Porfirio Muñoz Ledo y Javier Quijano, además de esta exposición pública tan nítida y clara, ¿cómo es que, supongo que tú vas a notificarle a la Suprema Corte de Justicia esta postura, planteando que son a ustedes los constituyentes a quienes tienen que llamar a juicio? ¿Vas a mandar una carta? ¿Vas a hablar con el ministro Lainez? ¿Cuál es el procedimiento en esto que es inédito? Lo estamos analizando, incluido con el propio Javier, con Porfirio, porque podemos utilizar 2 mecanismos. Uno no sería estrictamente mi carácter de presidente de la Asamblea Constituyente, sino podría ser el conjunto de la mesa directiva. Uh-huh. Pero yo espero que vayamos más allá y el requerimiento lo hagamos la mayoría de las diputadas y diputados constituyentes que la conformamos. Porque hay una gran indignación entre todas nuestras compañeras y compañeros y por supuesto que todos están dispuestos a ir a defender nuestro trabajo, sus resultados y la Constitución de la ciudad. ¿Han hablado, Alejandro, con Augusto Gómez Villanueva, por ejemplo? Sí, incluso ayer tuve una larga conversación con él. Tiene muchas coincidencias con lo que estamos planteando e incluso tengo entendido que envió una carta a su propio grupo parlamentario en su carácter de designado por el Ejecutivo Federal. ¿Una carta diciendo qué te dijo? Pues de que se habían cumplido con los procedimientos, básicamente. Yo creo que ahí sí no puedo hablar en su nombre, pero por ejemplo, en el caso del que fue quien instaló la Asamblea Constituyente,
pues también tiene un punto de vista propio que creo que debería atenderse en particular. Pues estaremos siguiendo este proceso que se abre a partir de esta definición pública que están haciendo ustedes como constituyentes, y les pido que mantengamos la comunicación para que el público y quienes siguen este espacio puedan seguir precisamente lo que venga después de lo que han anunciado esta mañana. Gracias, Javier Quijano, abogado, por estar aquí. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Carmen. Gracias. Hasta luego, Alejandro. Gracias, igual, Alejandro Javier, Encinas. Sí. Muchas gracias, Carmen, estamos aquí atentos. Seguro que sí, gracias a los tres, a Porfirio Muñoz Ledo, a Alejandro Encinas, a Javier Quijano, que están planteando esta postura pública acerca de que deben ser ellos, como constituyentes, quienes deben ser llamados a juicio por la Corte precisamente para defender la Constitución que han aprobado. No la Asamblea Legislativa, no el jefe de gobierno, en todo caso, que son los que en este momento estarían perfilándose en esto que vamos a ver en qué termina. Estamos...